Dice, está a punto de comenzar. Vamos a ver si soporta mi cámara. Sí. La grabación ha iniciado. Bueno, mucho gusto, muy buenas noches. Esta grabación la estoy realizando para los compañeros de marketing relacional del grupo E063 que no alcanzaron a llegar a la clase y con quienes tengo una deuda causada por la clase de ayer. Y entonces no voy a exigir que estén en la clase de hoy, pero sí voy a subir esta grabación a mi canal de YouTube. Igualmente doy la bienvenida a los estudiantes del grupo E062 que también van a poder apreciar la clase del día de hoy. Entonces, mañana estará subida en el canal de YouTube y yo me encargaré de transmitir los links a través del grupo de WhatsApp para que la puedan ver, tanto quienes no vinieron a esta clase del grupo E063 como los compañeros del E062. Vamos a hablar de la comunicación en momentos de crisis. Había hecho un preámbulo antes de la grabación, antes de iniciar grabación, donde hablábamos de que la comunicación se vuelve importante en los momentos de crisis porque un problema de imagen puede terminar siendo un problema de comunicación. Y voy a tratar este tema partiendo de dos casos reales, como siempre. El caso de el buque petrolero Exxon Valdez y el caso del pozo La Lizama 152 que sucedió aquí en Colombia. Uno en las costas de Alaska, perdón, y otro en las riberas colombianas. Entonces vamos a ver cómo se manejó la comunicación y cuál es el producto de esto. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué es crisis? Entonces, básicamente crisis es un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o una situación, en la manera que estos son apreciados. Habla el diccionario de la crisis, de la estética renacentista, pero básicamente crisis es una ruptura, nos saca del hilo conductor común, nos saca de los procesos tradicionales a los cuales estamos acostumbrados a ir y nos dice, vea, aquí hay que hacer un alto porque tenemos el siguiente problema. También habla de que la crisis es una intensificación brusca de síntomas de una enfermedad, crisis asmática, crisis epiléptica, crisis alérgica, es decir, los síntomas se llevan a un nivel muy alto y entonces entra en crisis el paciente. Situación mala o difícil, y se nombra un equipo de crisis para eso. La RAE nos tiene muchas acepciones. Esta situación política en la que uno o más miembros del gobierno han dimitido o han sido destituidos y hablamos de crisis ministerial. En economía es reducción de la tasa de crecimiento de la producción de una economía o la base más baja de un ciclo económico y más o menos pues eso es crisis, pero para las empresas crisis básicamente es un cambio profundo de consecuencias importantes. Es un problema que no puede solucionar con las estrategias habituales y donde en muchas ocasiones tienes que, tienes que convocar un equipo de crisis para que te ayude a solucionar el problema. Básicamente, en comunicaciones y en el ámbito empresarial, una crisis es un problema que sale del ámbito interno y se filtra a la opinión pública. Y en ese momento tenemos una crisis. Y por eso es que debemos trabajar tanto en lo que generó la crisis como en los procesos de comunicación. Si abandonas alguno de los dos, el problema puede llegar a una crisis de reputación. ¿Y qué es una crisis de reputación? Una crisis de imagen es, no vea que el profesor no hizo la clase, el profesor está muy lochudo, hablemos con el coordinador. Eso es un problema de imagen. Entonces, el coordinador dice, profe, los estudiantes están sintiendo que usted ya está pasando el 8. Y una crisis de reputación es cuando se involucran elementos éticos o elementos jurídicos dentro del proceso. El profesor está cobrando por las notas. El profesor está está discriminando compañeros. El profesor está siendo abusivo o está transgrediendo sexualmente a las chicas o a las niñas del grupo o a las señoritas del grupo. Y esto ya pasa de ser una crisis de imagen a una crisis de reputación, porque ya hay aspectos legales, jurídicos y éticos, perdón. Aspectos legales, jurídicos y éticos, y ya es un problema grave y es una crisis de reputación. No manejar una crisis de imagen puede llevar a una crisis de reputación importante. Entonces vamos a hablar del Exxon Valdez. ¿Qué fue el Exxon Valdez? Es el mayor, óigase bien, el mayor desastre ambiental por el cual ha pasado este planeta. El mayor desastre ambiental. Después de esto, pues fue el de la plataforma petrolera Horizonte, que derramó unas cantidades incalculables de crudo y arrojó a a la atmósfera una cantidad incalculable de gas licuado de petróleo. De hecho, hay una película en Netflix muy buena que cuenta cómo fueron los hechos sistemáticos de esta crisis, que se llama Horizonte Profundo. De la Exxon no han hecho películas, hay cientos de documentales, y es más, para la COP para esta cumbre de medio ambiente que hubo
Glasgow, perdón, en Escocia, de la cual pues asistió nuestro presidente con toda la familia, con todos los asesores, y cada asesor llevó otro asesor, porque no bastó un avión, sino 2 aviones viajaron a Glasgow con nuestro dinero. Sin embargo, pues aquí se siguen talando miles de hectáreas por día. Es una cosa bien extraña, pero bueno, de todas maneras la gente conoció Escocia. Y de paso de Escocia viajó a Londres y en Londres se dieron otro paseíto, pero la pasaron rico. Delicioso sí la pasaron. Que hayan quedado unos compromisos ambientales, no lo creo. Pero bueno, se recordó esto del Edson Valdés gracias a esa cumbre medioambiental, eh, a la cual pues puede dar un parte muy detallado nuestro presidente. A esta se recordó porque ha sido el mayor desastre. Alaska aún no se recupera del impacto ambiental que generó el hundimiento o el encallamiento del Edson Valdés. Esto sucede un 24 de marzo de 1989 hacia las 11:30 de la noche. El buque Edson Valdés, que se llamaba Edson Valdés porque trabajaba para la petrolera Exxon Mobil Company, recaudaba o recababa petróleo en el muelle de Anchorage en Alaska y zarpaba una vez por semana hasta el muelle Valdés en California. Todo por la costa este. Sí, todo por la costa este. Perdón, oeste, todo por la costa oeste. Y desembarcaba en el muelle de California con crudo, con crudo. Entonces, esto sucede el 24 de marzo de 1989 y se termina de cargar un buque, la operación de cargue de un buque de estas dimensiones en esa época son fácilmente 2 o 3 días continuos de trabajo. Cargando el buque, se termina la operación, el comandante del buque, bueno, primero hay un piloto práctico, el piloto práctico que hace dentro de los muelles, conoce como la palma de su mano la salida y la entrada al muelle, él lleva el muelle hasta donde haya salido como de los canales coralinos y del fondo poco profundo hasta buen resguardo. No lo deja en mar abierto porque sería una logística muy pesada regresarlo a muelle y ir hasta mar abierto, pero sí lo deja en buen resguardo. Entonces, el buque Edson Valdés zarpa del muelle hacia las 11 de la noche, el piloto práctico toma el comando del buque, lo lleva a buen resguardo, le dice, aquí me bajo yo, hermanito, se lo entrega al capitán del buque, el capitán del buque toma el control de la nave, y zarpa. Se esperaba que a la mañana siguiente, perdón, a las 2 mañanas siguientes estuviera en el muelle de Valdés en California, descargando el crudo. Eso lo hacía una vez a la semana. Pero esa noche pasó algo trágico. Resulta que el comandante del buque llevaba ciertas horas sin dormir, había estado todo el día pendiente de la culminación de la maniobra de tanqueo, la maniobra de embarque, se había encargado y llama a la segunda guardia para irse a dormir el capitán del buque. Toma la segunda guardia el control, se suponía que ya estaban descansados, sin embargo, el buque quedó con una pequeña desviación hacia una barrera de coral, con una pequeña desviación. No se anotó esa pequeña desviación en la bitácora, no la percibió ni el capitán que entregó el comando del buque, ni el capitán que recibió, el segundo comandante que recibió el encargo, y cuando se dieron cuenta ya estaban demasiado cerca de la barrera de coral. Se generaron las alarmas, igual que en el Titanic, se intentó virar, pero virar un buque de esas dimensiones es extremadamente complicado y un proceso que requiere de mucha energía y de mucho tiempo. Pues bueno, el buque encalló contra la barrera de coral y los corales sobre estos tanques de acero, así sean de acero de 12 milímetros, pues eso es sencillo, eso es cuchillo caliente en mantequilla. Se abrió el casco del buque, pero dentro del casco del buque inmediatamente no había petróleo, sino habían también contenedores y rompió casi todos los contenedores por el lado. Empezó hacia la 1 de la mañana el derramamiento de petróleo, siendo ya 25 de marzo de 1989, inicia el derramamiento de crudo más grande que ha sufrido el planeta. ¿Cuánto en total? 37.000 toneladas de petróleo vertidas en la costa de Alaska. ¿Por qué 37.000 toneladas? Sencillo, porque se rompieron
se rompieron, sí, se rompieron como 9 contenedores de crudo, uno quedó intacto y pues el que quedó intacto contenía 3.000 toneladas, perdón, contenía 4.000 toneladas, porque el buque no viajaba con 37.000 toneladas, sino viajaba con 41.000, 42.000 toneladas de crudo, contenía 42.000 toneladas de crudo, uno de los contenedores que no se rompió contenía 4.000 toneladas, entonces como no, ese fue el único que no se rompió, entonces 42 menos 9, menos todo lo que se regó, 42 menos 4, 41 menos 4, 37.000 toneladas, porque el resto se regó todo. 37.000 toneladas de crudo se vertieron al océano, algo que nunca había sucedido. ¿Quiénes se involucraron en este proceso? La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la NOAA, que es la administración EPA. ¿Se acuerdan de los Simpsons? Pues la EPA existe, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, especialista del Instituto de Marina de Hobbs, de San Diego, California, el Centro Internacional de Investigaciones sobre Aves de la Universidad de Berkeley, Guardia Nacional, los Marines, voluntarios de todo el país se involucraron en esto. Los daños al medio ambiente ya hablamos. Fueron incalculables, pero más o menos hablamos de que la marea negra llegó a cubrir la medio pendejada de 26.000 kilómetros cuadrados. Más o menos, eh, más o menos el área de la ciudad de Bogotá. Espera, ya les verifico. No, perdón. Más o menos el departamento de Cundinamarca. Fue la mancha de cruz. Entonces, para que alcancemos a dimensionar, 26.000 kilómetros cuadrados afectados, afectando directamente a 2.500 kilómetros de costa en Alaska. Se afectaron alrededor de 350.000 aves, 3.000 nutrias marinas, 300 focas, 250 águilas calvas, 22 orgas, billones de huevos de salmón y de arenque. Los daños se extendieron también a la industria pesquera y al turismo de la zona, mejor dicho, fue garrafal. Y estos son cifras no oficiales, no actualizadas, porque se dice que todavía Alaska no se ha recuperado del Exxon Valdez. Para una, bueno, luego tras una puja de años, de muchos años, de más o menos 15 años, Exxon Valdez, Exxon Valdez o la ExxonMobil Company tuvo que pagar al Estado para que compense a la comunidad de Alaska y cubra todos los gastos, la suma de 5.000 millones de dólares. Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió en términos de comunicación? Lo que sucedió en términos de comunicación sigue el siguiente protocolo. Perdón, les cuento. Básicamente, se entera el CEO de la compañía sobre las 3 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana, se entera de que el buque cayó, se entera de las dimensiones. Sobre las 5 de la mañana ya estaba reunido el CEO de la compañía con la junta directiva de la EXO. Sobre las 6 de la mañana ya dijeron, aquí tenemos que llamar al presidente porque esto no lo podemos manejar nosotros. En ese momento el presidente de esos Estados Unidos era George Bush padre. George Bush padre era el presidente de los Estados Unidos. Entonces, el presidente de los Estados Unidos les dice al CEO de la, porque era una llamadita. George, mira, lo que pasó es que en Alaska pasó esto, los medios no se han enterado, pero el daño es incalculable. Necesitamos que nos ayuden. Bush contesta, lo siento mucho, pero, lo siento mucho, pero esto es un problema de la empresa privada. Ustedes lo tienen que asumir. Colgó la llamada, la junta directiva dijo, esto fue lo que contestó. El CEO estaba hablando en altavoz y dijo, mire, esto fue lo que contestó. Entonces la junta directiva dijo, espere, porque es que nosotros no solo apoyamos la campaña de Bush, nosotros apoyamos la campaña de muchos congresistas del Partido Republicano. Empecemos a hacer llamadas independientes. Tal sería la presión que se hizo al Partido Republicano que sobre las 10 de la mañana ya el Partido Republicano estaba reunido diciéndole a Bush, tenemos que ayudar a esta gente. Porque ellos fueron los que pagaron nuestras campañas. Es decir, en Estados Unidos no es nada diferente de lo que sucede aquí. Los empresarios pagan las campañas de los políticos para que los políticos luego les devuelvan favores.
como por ejemplo echar para atrás durante 5 años consecutivos la ley anticomida chatarra. ¿Quiénes decían que no? Casualmente políticos que habían sido nombrados por o apoyados económicamente por Ingenios, apoyados económicamente por Ardila Lule, apoyados económicamente por otros grupos empresariales que producen alimentos ultraprocesados con base en azúcar. No es nada diferente acá. Pues le dieron a Bush, listo, entonces no hay problema. Sale el presidente de la República a las 11 de la mañana, óigase bien, a las 11 de la mañana el 25 de marzo. No habían alcanzado a pasar 24 horas. Y ya el presidente de la República estaba diciendo, nos acabamos de enterar que en Alaska acaba de suceder esto. Quiero decirle a la nación que la Armada Nacional, los Marines, la Fuerza Aérea está completamente disponible para ayudar a la comunidad de Arauca y al medio ambiente, Arauca, Alaska y al medio ambiente. Sobre las 11 de la mañana. Luego la rueda de prensa con el CEO de la compañía. El presidente de la compañía dice, bueno, ya nos vamos a dirigir en este momento a Áncoras y automáticamente, mientras que se estaba haciendo esto, en Áncoras ya se estaba preparando sala de crisis y sala de medios. De tal suerte que cuando empezaron a llegar los medios de comunicación, ya había una carpa. Ya los medios de comunicación tenían donde hospedarse. La carpa tenía espacio para resguardarlos del frío y de las inclemencias del clima. La carpa tenía comida, dips y conectores para cargar sus equipos y sus cámaras y todo lo que quisieran. Tenían lugares para descansar. De tal suerte que los medios de comunicación se dedicaran a estar en la carpa y cuando salieran, pues fue porque la compañía los llamó. Luego la compañía designó varios voceros en cada momento de la crisis. Varios voceros en cada momento de la crisis. Entonces, de tal suerte que diseñó un protocolo que cada hora daban un comunicado oficial sobre lo que estaba sucediendo. Cada hora. Cada hora. Entonces, los primeros partes los dio el presidente de la compañía. Mire, eso fue lo que sucedió en ese momento. Se viene desplazando buques de la Armada, se vienen desplazando, y eso es lo que estamos haciendo. Luego, el vicepresidente de producción, que tenía los conceptos técnicos para responder preguntas más precisas. ¿Cuántas toneladas contenía el buque? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué calculan 37.000 toneladas con tanta precisión? ¿No será que son más? ¿No será que son menos? Todo esto se contempló. Y luego, pues ya eran cuando ya estaba todo resuelto, como después de los primeros 10 partes, ya fue el vicepresidente de Asuntos Ambientales de la Exxon que hablaba. Entonces dice, las afectaciones están por ese momento tal, la mancha de crudo ha avanzado en tantos kilómetros, el proceso sigue creciendo, afortunadamente no se ha incendiado el crudo, ni esperamos que se incendie, ya se está controlando o se están cerrando llaves para el último contenedor, para que no se derramen las últimas 4.000 toneladas de crudo. Se dio toda la información que tenía que darse. Toda la información que tenía que darse se entregó. Entonces ya teníamos ahí un proceso o un protocolo de comunicación. Los periodistas, ¿qué hacían? Estaban en su carpa protegiéndose del clima, comiendo rico, cargando sus cámaras, y salían a tomar la información oficial. Salían a tomar la información oficial. En consecuencia de esto, la Exxon sigue siendo una empresa sólida. La Exxon tuvo que pagar estos $5.000 millones que no los ha terminado de pagar por completo. Y pues la mancha de crudo se contuvo. Hay un capítulo de Los Simpsons inspirado en eso. Reclutaron voluntarios de todo el país en varias bases aéreas. Aviones Hércules se cargaban con voluntarios y voluntarios que llegaban a Alaska a limpiar pingüinos, a limpiar peces, a limpiar aves, a rescatar, limpiar piedras, lo que hubiese que hacer. Entonces, Estado, nación, todos, en lugar de decirle a la Exxon, hey, ustedes son unas ratas, mire esa cagada que hicieron, dijeron, no, por el momento unámonos y ayudemos todos porque aquí lo que importa es el medio ambiente. Incluso movimientos ambientalistas llegaron allí. Y esto fue lo que sucedió en el año 1989. ¿Listo? Ahora vamos a hablar 30 años después. 2018, 89, 99, 2009, 2018. 29, 30 años. Marzo 2 de 2018. Marzo 2 de 2018. Resulta que un campesino
de una finca cercana al pozo, al pozo La Lizama 158, en Barranca Bermeja. La Lizama es un corregimiento del municipio de Barranca Bermeja. Encontró que su manantial no brotaba solamente agua, sino ahora estaba brotando agua y un líquido viscoso y negro, de una textura bastante pegajosa y de un aroma muy particular. Y dijo, esto es petróleo. Entonces, él llamó o fue hasta el lugar que quedaba más cerca, y oh sorpresa, el lugar que quedaba más cerca era el pozo La Lizama 158. Se acercó a los contratistas de La Lizama y les dijo, mire, lo que pasa es que en mi finca se está derramando el crudo. Los de la Lizama 158 dijeron, lo sentimos, nosotros aquí no estamos haciendo actividades de extracción, estamos haciendo actividades de recuperación e investigación, estamos midiendo cuánto más crudo puede dar este pozo o a ver si lo cerramos, y además somos contratistas, nosotros no tenemos nada que ver con Ecopetrol. Él se dirigió a esta Barranca Bermeja, a Ecopetrol, en la sede del centro, y le dijeron, pues vamos a ir a mirar. Y lo que vinieron a buscar los audaces de Ecopetrol fue si el señor de pronto era un guerrillero que se había conectado al tubo a robarse el petróleo y que la llave se le había roto. Porque sucede, eso sucede. Pero lo que pensaron era que es una llave que se había roto y que probablemente el señor, en lugar de ser afectado, era un ladrón. De tal suerte que pasaron más o menos 8 días sin un pronunciamiento oficial por parte de Ecopetrol. Hasta que el señor que dijo, ah, pues esto está como chévere, y él veía Noticias Caracol y dijo, pues esto está como chévere, entonces vamos a hacer un video. Sí, para el reportero soy yo, o para el periodista soy yo, les habla Gustavo Alberto Pachón. Es para comentarles que en mi finca lleva saliendo del manantial durante más de 5 o 6 días este líquido viscoso y negro que creo que es petróleo. Ya fui hasta el pozo La Lizama 158, que es el más cercano, y los contratistas me dijeron que ellos no tenían nada que ver. Fui hasta Barranca Bermeja, a la sucursal del centro de Ecopetrol, y ellos vinieron a indagar y creen que probablemente es un tubo que ha sido o es un robo de crudo, lo cual no es cierto. Para el periodista soy yo, les habló Gustavo Pachón. Ay, ¿y a quién le dijeron? Pues apareció Juan Diego Alvira. Dijo, mire, ¿qué está pasando, señores Ecopetrol? No, perdón, no es el que está candidato a la presidencia. El presidente de Ecopetrol durante la crisis, ya les digo cuál era, porque es importante ese nombre. Sí, Ecopetrol. Sí, Felipe Bayón. El presidente de Ecopetrol. ¿Qué dice el presidente de Ecopetrol antes? Ya cuando salió en Caracol, fue que alguien de Ecopetrol dijo, ah, mierda, ¿y ahora qué hacemos? Cuando salió en televisión, ay, ¿y ahora qué hacemos? Sin embargo, pasaron 2 días más sin que apareciera Ecopetrol. Pues obviamente ya no era solo el canal Caracol, fue toda una romería. Pensaron que era que la Virgen el Cristo Negro de Buga estaba llorando. Un milagro, todos iban y hacían sus videos, subían videos y fotografías de iguanas manchadas con petróleo, subían fotografías del ganado untado de petróleo, subían fotografías de la quebrada manchada de petróleo, y se volvió noticia pública. Y cada quien hizo de la noticia su propia versión. Entonces, obviamente, también fue RCN, fue Caracol, profundizaban, alzó los periodistas que hacían, pues le preguntaban, ante la ausencia de medios institucionales, pues le preguntaban al señor de la finca, ¿y esto cuánto lleva? Esto lleva como desde, ¿y cuánto cree que usted se ha regado? Pues con decirle que esa mancha ya va como en 20 kilómetros abajo. Esto es imposible, 20 kilómetros abajo la mancha de crudo, que no sé qué, va a llegar al río Sogamoso. Estaba lejos de llegar al río Sogamoso, todavía en ese.
llegaron ambientalistas formados, ambientalistas muy mal formados, y entonces decían, no, estos son millones de barriles, esto es una crisis ambiental, esto es comparado con el derrame de crudo de Exxon Valdez, aquí que está sucediendo. Pues ya cuando cada quien empezó a hacer su versión de la noticia, aparece Felipe Bayón, y aparece con camisa manga larga, de esas de trabajo, manga larga azul, y con jean de petrolero, y con casco blanco, por supuesto, y acordonan la zona, y entonces ya llegó el presidente de Ecopetrol, pero resulta que el pergajo ese no sabía qué hacer. Estamos estudiando la situación, estamos analizando la situación, y mientras tanto los periodistas afuera al sol, comunicando lo que querían comunicar. Y pues obviamente, en lugar de unirse, como pasó en Estados Unidos, en lugar de unirse, pues ¿qué pasó? Se regaron, la cifra oficial por la ONU calculada fue de 550 barriles. Sin embargo, los ambientalistas, los vecinos, la comunidad y a todo el que le preguntó Juan Diego Alvira, hablaban de 25.000 y 35.000 barriles de petróleo derramado. Fíjense la diferencia entre 550 y 30.000 barriles de petróleo derramado. Instituciones que aprovecharon la crisis, la gobernación de Santander. Resulta que en lugar de apoyar a Ecopetrol, una empresa del Estado, y la gobernación de Santander, que recibe dinero de Ecopetrol por regalías, pues salió este señor que se acaba de hacer la lipo, el gobernador de la época, don Didier Tavera, que se acaba, y aprovechó todas las cámaras. Vamos a llegar al fondo de esta situación. Ecopetrol le tiene que responder a la comunidad, porque la comunidad no tiene por qué verse afectada por las actividades de Ecopetrol y tiene que ser responsable. ¡Wow! ¡Qué bien! Le cayó de perlas porque estaba justo en el escándalo de los tamales de 50.000 pesos. Entonces le cayó de perlas el requerito. La ANLA, que es otra institución del Estado, llegó y dijo, no sé, pero la licencia ambiental de la Lizama 158 estaba vencida y aún no ha sido renovada. Nosotros no nos hemos pronunciado. La ANLA, que es también del orden nacional, igual que Ecopetrol, se lavó las manos. La CAR, la Corporación Autónoma Regional, que hasta el momento yo no sabía para qué servía, porque yo pensaba que servía era nomás para darle trabajo a los hijos de los políticos, porque de hecho todos estudian derecho, son torcidos pero estudian derecho, y pensé que la CAR solo le daba trabajo a los hijos de los políticos. No, además de eso está encargada del medio ambiente de la región, la CAR. Y entonces el director de la CAR dijo, estamos ya haciendo las investigaciones, las indagaciones. La CAR dijo que se habían derramado 3.000. Cuando vinieron los especialistas de la ONU dijeron que 550. ¿Por qué? Porque resulta que quienes trabajan en la CAR solo son hijos de políticos, que no saben un carajo de medio ambiente y menos de la industria petrolera. Y por último, pues la ONU. Y la ONU sí llegó a hacer el análisis respectivo porque ante tantas versiones y ante tanta gente que parecían chulos aprovechando la crisis, pues la ONU dijo, venga, yo aquí soy serio y voy a hacer una investigación sensata. Pues óigase bien, lo que se derramaron fueron 550 barriles de petróleo. 550 barriles de petróleo. Según cifras oficiales, se ha confirmado que la mancha de crudo llegó a 30 kilómetros del río Sogamoso, es decir, la quebrada y 30 kilómetros del río Sogamoso, pero sin embargo no era una mancha muy amplia, era controlable. Se reportó la muerte de 2.442 animales, de 2.442 animales, incluyendo peces, en su mayoría peces. La afectación de 557 árboles, que no murieron en su mayoría ninguno, pero que hubo que hacerles un proceso de limpieza y reestructuración y afirmamiento de raíces. Y además, además cuenta que de los 1.456 animales rescatados, el 97% fueron devueltos a su hábitat. La multa, aún no hay sanciones, el proceso sigue, sin embargo, Ecopetrol entregó 400 mercados, reubicó a 81 personas y realizaron 91 consultas por urticarias y manchas en la piel. ¿Cómo quedó Ecopetrol en eso? Como un cuero. ¿Qué pasó con Ecopetrol? No supo manejar la crisis. ¿Por qué no manejó la crisis? Porque el vicepresidente de comunicaciones de Ecopetrol era para la época un culicagado de 28 años facturando 18 o 21 millones de pesos por mes y que estaba ahí porque era sobrino del anterior presidente de Ecopetrol, el señor Echeverry, que hoy sí es candidato a la presidencia, que le dijo al nuevo presidente, contrátenme aquí al sobrino, que es que no sé qué hacer con ese idiota, que no se ha podido ubicar en ninguna parte. Ay, he pensado 3 emprendimientos. Ya tiene desesperada la mamá. Póngalo a hacer cualquier pendejada. Entonces cualquier pendejada es, te nombraremos
vicepresidente de comunicación. Pues como vicepresidente de comunicaciones no sabía hacer un carajo y seguramente no había estudiado el caso de la Exxon o de la Exxon Valdez. Y vamos a ver ahora sí qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué hizo la ExxonMobil Company? ¿Qué hizo Ecopetrol? ¿Y dónde están las diferencias diametrales en el manejo de esta crisis? Primero, ¿qué hacer? Punto número 1, la verdad y nada más que la verdad. Listo, muchísimas gracias. ¿Qué hacer? Punto número 1, ¿qué hacer en comunicación de momentos de crisis? La verdad y nada más que la verdad. Ojo, un problema de imagen no lo conviertas en un problema de reputación. ¿Regaste petróleo? Eso es un problema de imagen. Está conexo a tu actividad. Pero decir que derramaste menos barriles o menos toneladas de las que derramaste es mentir. Y eso es un problema de reputación. Ellos dijeron, se derramaron 37,000 toneladas. ¿Por qué? Porque se nos rompieron 9 contenedores de los 10 y el 10º quedó con 4,000 toneladas, lo cual quiere decir que el buque iba cargado, los otros iba cargado con 41,000 toneladas y los otros 9 reportaban 37,000 toneladas. Punto. ¿Qué pasa si ellos dicen, por minimizar el efecto, una mentirilla piadosa? No fueron 37,000 toneladas, fueron 20,000. Luego se filtra el reporte de embarque. ¿Hay algún sapo dentro de la compañía? Se filtra el reporte de embarque. Se filtra el estado después de cómo encontraron y de cuántos contenedores estaban o de cuántos tanques dentro del tanquero estaban afectados. Y luego el problema para la Exxon no solo es el derrame de crudo, sino por qué le mintió a la opinión pública y por qué le mintió a los Estados Unidos de Norteamérica. Y un problema de imagen se convierte en un problema de reputación. La verdad y nada más que la verdad. Los señores de Bancams dijeron que esto fue lo que pasó, vamos a recoger esos lotes. No se excusaron. No dijeron, no, es que los del INVIMA tienen una tabla diferente, es que el cartel del INVIMA, como el cartel de la cuánta pendejada se les ocurre. No, lo que dijeron fue, sí, señores, asumimos la responsabilidad y estamos recogiendo todos esos lotes o retomando esos lotes, punto. Entonces, la verdad y nada más que la verdad, asumes con estoicismo la responsabilidad y comunicas lo que se tiene que comunicar en un país donde nada se puede ocultar. Ojo, en un país donde nada se puede ocultar o en una sociedad donde nada se puede ocultar porque todo es susceptible de ser público, no se pongan a hacer jugaditas. Fíjese el problema que se le armó al gobernador actual por defender a su hermanito. Fondió unos papeles y mandó unos papeles. Y resulta que los señores de la fiscalía desencriptaron los papeles y encontraron que muchos de esos habían sido hechos, o sea, muchos de esos que demostraban hechos de hace 4 años, habían sido hechos en un Word en el 2021. Dejaron pasar esa medio pendejadita que se llama metadatos. Y ahorita ya no solo está papá e hijo en la cárcel, sino ahora de pronto va a ser papá, hijo y el otro hijo en la cárcel. Pero no se alerten por eso porque ya tenemos un par de mellizos que pueden ser los siguientes gobernadores de Santander. Entonces no nos asustemos porque Aguilar es lo que queda. ¿Listo? Entonces, verdad y nada más que la verdad. Por favor, ahí que tenía que haberse dicho, mire, estos son los documentos y aquí están. Pero ahora resulta que todos untados. No vuelvas un problema de imagen, un problema de reputación, verdad y nada más que la verdad. Segundo, asegúrese de ser el vocero oficial de la crisis. ¿Quién puede contar mejor la cagada que hiciste que tú? ¿Quién lo puede decir mejor? Tú mismo. Y eso fue lo que hizo la Exxon en el año 89, señores. Justamente eso fue lo que hizo. Asegúrese de ser el vocero oficial de la crisis. Entonces, el presidente de la República, quien llamó a los Estados Unidos de Norteamérica o a la América, el sueño americano, los llamó a todos y en esto nos tenemos que unir. Listo. Él fue la figura que impulsó todo, pero después fue el CEO y después fueron los diferentes vicepresidentes y después fueron especialistas en asuntos ambientales, pero cuando había que dar un reporte técnico, especialistas en asuntos técnicos, pero cuando había que hablar sobre el buque, cómo lo iban a rescatar, cómo se iba a reflotar, porque el buque no podía quedar ahí porque sería una contaminación aún mayor. Entonces, en ese momento, pues había un especialista en astilleros, en buques, en procesos de reflote. Asegúrese de ser el vocero oficial. Aquí en la Lizama 158, el dueño de la finca,
los mototaxistas que fueron a tomar fotos, los ambientalistas que no sabían mucho de medio ambiente, pero que se fueron a defender el medio ambiente, y cada uno daba una cifra diferente del derrame de crudo. Cuando quien tenía que haber dado la cifra oficial, quien tenía que haber estado ahí todo el tiempo dando los partes oficiales era Ecopetrol. Entonces, asegúrese de ser el vocero oficial de la crisis. Luego, asigne un encargado de comunicaciones para cada una de las fases. Estamos en fase de informar qué fue lo que sucedió. El presidente de la compañía, listo, ahí fue bien. Ecopetrol se anotó un punto, llegó el presidente, pero este tipo no sabía qué decir. Estamos estudiando la situación. Estamos estudiando la situación. Y duraron 3 días estudiando la situación. Hasta que dijeron, no, sí fue una fractura de la roca que se los entró, se los acaba, y listo. ¿Y ahora qué hacemos? No, es que la máquina que nos arregla este problema está en Canadá. Qué pena con usted. Y se demora como 15 días más. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? No, mientras tanto ya pusimos unas boyas que controlan el flujo, a ver si logramos que no llegue al río Oso. Vamos, ah, bueno, qué bien. O sea que ustedes extraen petróleo, saben que esto podría suceder, pero no tienen las máquinas para contener. No, lo sentimos mucho. Ah, bueno, listo. Dejemos hasta ahí. Haciendo un encargado para las comunicaciones en cada fase. Luego, involucre a todas las instancias necesarias para la solución. Usted en una crisis no necesita enemigos, sino necesita amigos. Y fíjese lo que hizo la Junta Directiva de la IFI, pues llamar a los amigos que tenía. ¿Y dónde estaban los amigos? En el Partido Republicano. ¿Y quién era el presidente del Partido Republicano? Pues hermanito, aquí estamos. Nosotros subsidiamos el Partido Republicano históricamente. Texas elige más de la mitad de los congresistas republicanos. Bueno, no Texas, el petróleo tejano. Y el presidente Bush es petrolero. Y su partido y su campaña se subsidió con dinero del petróleo. Es decir, no es momento de que saques el trasero, George, y lo involucramos. Y todos ayudando. Armada, universidades, Berkeley, la Universidad de San Diego en California, la Agencia de Protección Ambiental, la Agencia de Recursos Naturales. Pero aquí no todos sacaron pecho y todos se corrieron y todos capitalizaron a su favor. Resulta que ahora sí trabajan. Resulta que ahora sí están preocupados por el medio ambiente. En lugar de Ecopetrol lograr unirlos y decirle al gobernador, venga, gobernador, pues, pasó este problema, necesitamos que nos colabore con estos recursos. Venga, la CAR, necesitamos que haga la indagación, pero empiece ya a calcular, porque resulta que en medios de comunicación se están hablando de 25.000 barriles de petróleo, y esto no puede ser, no hay manera. Entonces, perfecto, involucre a todas las instancias. Aquí Ecopetrol solo en el paseo, y todo el mundo dándole palo, todo el mundo encima de Ecopetrol. La ANLA, digo, qué pena, ellos no han renovado su licencia ambiental. Imagínense, o sea, ¿en qué país estamos y qué pasó con el director de comunicaciones, con el vicepresidente? Mejor dicho, ¿qué pasó con esos 18 millones de pesos? Entonces, mucho ojo con eso. Involucre a todas las instancias necesarias. Ojo, siguiente punto, y este es muy importante. Ante las acusaciones, sea siempre reactivo, nunca proactivo. Y alguien dice, pero profe, todo el mundo le dice a uno que hay que ser proactivo. Sí, pero en la crisis usted tiene que ser reactivo. ¿Qué es la crisis? Esperar sobre qué lo cuestionan y responder sobre lo que lo han cuestionado. Eso es ser reactivo. Proactivo es empezar usted a contar detalles de la crisis que la gente todavía no sabe o que no necesita saber o que no maneja. Me explico. Profe Pachón, imagínense que están diciendo que usted se acuesta con un estudiante. Y entonces voy yo a armo el mierdero en la oficina. ¿Cuál es el hijo de puta? Está diciendo que yo me acuesto con los estudiantes. ¿Cuál es el desgraciado? Y resulta que en la oficina ninguno sabía. Y ahí metidos 12 profesores. Y yo de proactivo le conté a 12 más. Eso es ser proactivo. Yo de proactivo, ¿cuál es el desgraciado que venga y me lo diga en la cara? Porque es que, usted dice, venga, pues me parece muy raro, pero vamos a esperar qué sucede. Luego entonces me llamará el decano y me dirá, señor decano, hay una queja oficial. Recaudaron pruebas, han aportado algo. No, pero es que usted sabe que cuando el río suena piedras ya. Sí, señor, reitero, hay una queja oficial, hay algo, está sucediendo. Y por favor, ¿a usted quién se lo dijo? Y lo podemos traer aquí para confrontarlo. No, es que yo no puedo, o sea, decano, ¿usted está participando del chisme? Reactivo.
¿Cuántas toneladas de petróleo se? Calculamos 37.000. ¿Cuánto será la mancha? No tenemos todavía porque sigue creciendo. Hasta el momento va en 2.500. Eso es lo que usted espera preguntas y responde. No se pone a dar información que no ha sucedido. ¿Alguien recuerda cuando intentaron detonar una roca cuando estaban construyendo el centro comercial Caracolí y la detonación como que se pasó de dinamita y salieron unos despojos de roca y afectaron como a 4 personas fuera de la construcción? Pues resulta que llamaron a una agencia de comunicación que se llama Burson Masteller, para la cual trabajaba un amigo aquí de Bucaramanga, y la primera orden, lo que hizo Parque Arhuaco, que son los dueños de Parque Caracolí, o son los dueños del centro comercial Caracolí, lo que hizo Parque Arhuaco fue llamar a Urson Masteller y dijo, mire, tenemos este problema, estamos construyendo el centro comercial Caracolí en Bucaramanga, se detonó una roca y afectó a 4 personas los despojos. ¿Y qué hacemos? Entonces lo que dijo Urson Masteller es, nosotros tomamos el mando de la situación y por favor que nadie diga nada oficialmente. No, que es que ya los medios están citando al gerente. No, el gerente no tiene por qué hablar. Nosotros, díganle a los medios que vamos a citar a una rueda de prensa. ¿Cuándo? Puede ser hoy a las 2 de la tarde, pero creo que es muy temprano, y si no, mañana a las 8 de la mañana. No, mañana a las 8 de la mañana. Pues resulta que de una vez, tan pronto como contrataron a Urson Masteller, ya habían 2 profesionales montados en un avión viajando para Bucaramanga. Y empezaron a organizar, necesito que me ubiquen a los 4 afectados. ¿Dónde están? ¿En cuáles son las clínicas? Listo. Váyanse para las clínicas, traigan los reportes médicos oficiales. ¿Dónde viven estas personas? Edades, ¿a qué se dedican? ¿Qué estaban haciendo dentro de la construcción? O si estaban fuera de ella. ¿Cuántos fueron los afectados dentro de la construcción? ¿Qué sucedió? ¿Qué se ha dicho hasta el momento? No, se ha dicho que algunos empleados estaban tomando cerveza cerca de una caseta. Perfecto, ¿esos empleados de qué turno eran? ¿Realmente hacían parte de esto? ¿Quiénes contrataron ustedes? ¿Quién se encargó de la seguridad del proceso? ¿Cuál es la empresa? Necesito datos específicos. Cuando ya tenían completo, eso se llama dossier. Cuando ya tenían completo el dossier del evento, automáticamente prepararon al vocero oficial y le dijo, mire, cuando le pregunten sobre los afectados, son estos. Cuando le pregunten sobre la empresa, es esta. Cuando le pregunten sobre los que estaban en la caseta tomando cheque, esta es la respuesta. Rueda de prensa a las 8 de la mañana, no sé si ustedes recuerdan ese evento, apenas estaban construyendo el centro comercial Caracolí, empezaron los medios. ¿Qué sucedió con los afectados? Que no sé qué. Sí, mire, los afectados son 4 personas. Está el señor Gustavo Alberto Pachón, quien está fuera de peligro y ya en este momento está en su casa, reside al sur de la ciudad y fueron afectaciones menores. Quien más nos preocupa, no por su condición, sino porque está embarazada, pero su salud está muy bien, es la señora Carla Monsalve, que en este momento se encuentra en piso en la clínica Carlos Ardila Lule, simplemente en revisión, pero esto no se llama revisión, en observación. Y hasta que los médicos no garanticen que su salud y la del bebé están completamente bien, no va a salir de allí. Y están estas 2 personas que esta tuvo una cortadura a la altura de la sien izquierda con 4 puntos, pero ya hoy sale de la clínica y estas son las 4 personas. Ah, sí, pero es que queremos saber sobre mire, la compañía que se contrató para esto es una compañía certificada, tiene 15 años de experiencia en el mercado haciendo este proceso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ya después de que termine yo mi intervención, viene el técnico de la detonación, el gerente de la compañía, quien les va a explicar qué fue lo que sucedió. Y así se maneja. Ojo, siempre reactivo, nunca proactivo. Usted espera que le pregunten y usted responde. Eso sí, que cuando le respondan, ya, cuando le pregunten, usted ya tenga el dossier preparado. Y ya, lo que se pregunta se responde. No tengo por qué dar más declaración. Y por último, de ser posible, use argumentos y las cifras siempre a su favor. Fíjense que mientras que la Ecopetrol habla de 550 barriles, 50.000 o 25.000 barriles, los señores de la Exxon siempre se habló, y ustedes pueden encontrar, buscar cualquier literatura. Es más, los reto ahorita que entren a cualquier literatura, siempre se va a hablar de 37.000 toneladas, 37.000 toneladas. ¿Por qué 37.000 toneladas? Porque si yo les digo 37.000 toneladas, quizás se asustan menos que si yo les digo 320.000 barriles de petróleo. ¿Cuál número les parece más asombroso? ¿320.000 o 37.000? 320.000, profe. Perfecto, entonces yo lo que hago es usar los números a mi favor.
No hablo de barriles de petróleo porque si hablo de barriles de petróleo, hablo de 320.000 barriles de petróleo. Pero si hablo de toneladas, hablo de 37.000 toneladas de petróleo. Sin embargo, pues aquí en la Lizama 158, fueron 550 barriles de petróleo, que si yo los divido en toneladas o lo transformo a toneladas, entonces me da solo 68 toneladas de petróleo. Se derramaron aproximadamente 68 toneladas de petróleo. Utilice las cifras a su favor. Siempre utilice las cifras a su favor. De ser posible, use argumentos y cifras a su favor. Construya el discurso o construya las respuestas de tal manera y las versiones de tal manera de que siempre diga la verdad, pero de que las cifras lo apoyen. Entonces aquí no se regaron 550 barriles de petróleo, sino fueron 68 toneladas. 68 toneladas de petróleo. ¿Pero por qué llegamos a niveles de 25.000? Porque Ecopetrol ni se aseguró de ser el vocero oficial, ni asignó un encargado en las comunicaciones, ni involucró a todas las instancias necesarias y ante las acusaciones. Bueno, lo único que eso fue reactivo. Esperó a que le preguntaran para responder. Y no usó las cifras a su favor. Recuerden, cuando ustedes estén de directores de marketing o encargados de su empresa, probablemente van a tener una crisis y ustedes van a tener idea de qué hacer en este momento. Idea de qué hacer en este momento. Muchas empresas, como el caso de Parque Arhuaco, les toca contratar una compañía de comunicaciones para que maneje esto. Pero pues es Parque Arhuaco y tiene con qué. Pero si nosotros no tenemos con qué, sigan este sencillo, paso a paso. La verdad, nada más que la verdad, no le agregue una mentira a la embarrada que acabas de hacer o al problema que tienes, no le agregues una mentira. La verdad, nada más que la verdad. Asegúrese de ser el vocero oficial de la crisis. ¿Quién puede contar mejor la embarrada que hiciste que tú mismo? Haciendo un encargado de comunicaciones para cada momento. Un vocero oficial, no se crucen todos dando explicaciones porque probablemente vamos a entrar a controvertirnos si estamos dando explicaciones al mismo tiempo. Entonces, pero allá el señor está diciendo que son 40.000 toneladas. No, es que 40.000 tenía el buque, pero 37.000 fueron las que... Ah, pero es que allá él dijo que se regaron 40.000. No, hable uno solo. Y eso es organizando los voceros. ¿Y en qué momento entra cada vocero? Porque él va a entrar en el nivel de experticia que tiene. Involucre a todas las instancias necesarias, busque amigos, y entre sí eso es buscar amigos y hay con qué, pues llamar a una agencia de comunicaciones. Burson Basteller lo hace muy bien, pero hay muchas para esto. Entonces, por lo menos ya tienen ustedes la clave. Trabajan por una empresa grande. Espere, jefe, no vaya a dar declaraciones todavía. Llamemos a una agencia de comunicaciones porque una simple declaración puede agravar la crisis. Ante las acusaciones sea siempre reactivo, nunca proactivo. Y de ser posible, use argumentos y cifras a su favor. Hasta ahí, compañeros, dudas, preguntas, inquietudes. No, señor, no, profe. Todo Muchas claro. gracias, Ron. Listo, Lisa. Ahora, ¿por qué se sucedió esto a Ecopetrol y no le sucedió a la Edson? Por el tipo de empresa que es Ecopetrol, porque es una empresa del orden nacional, porque está politizada, porque quizás no tenga las personas idóneas en sus lugares, porque está jugando a hacer algo que no es y está siendo bastante incoherente y suceden cosas como estas. Ecopetrol. Este es el logotipo que nos están vendiendo ahorita. Este es el logotipo que tenemos, donde hay una iguana hermosa. Ojo, ahí donde tú en un campo petrolero mates una iguana, te metes en un lío como contratista bárbaro. Las iguanas están protegidas por Ecopetrol, no solo por ser su mascota, sino porque ahora están metidos en un proceso ambiental. Bien, completamente coherente. Pero dígame, ¿qué les sugiere este logotipo de Ecopetrol? ¿Qué les comunica? ¿Qué les transmite? Que Ecopetrol es una compañía que... ¿Qué les transmite ese logotipo? Ambientalista. Perfecto, Responsable. porque pusieron la palabra eco en un color diferente a la palabra petrol. Perdón, a la parte de la palabra petrol le pusieron, o al sufijo petrol, le pusieron un color diferente y enfatizan en el eco. Es decir, lo que te están diciendo es que es una empresa ecológica de petróleos. ¿Ah? Es como decir que yo soy un gordo saludable. Cualquier momento me va a matar un infarto porque la circunferencia de mi panza supera los 109 centímetros.
lo cual quiere decir que ahí tengo grasa acumulada y que mi corazón tiene en promedio el mismo nivel de grasa. Entonces es como decir que soy un gordo saludable. Eso es Ecopetrol. ¿Cómo es posible que una empresa que se dedica a extraer petróleo para que luego sea quemado diga, es que soy ecológica? O intente engañar hacia la gente. Empezando porque eso no significa Ecopetrol, pero esa es la idea que nos están vendiendo. Empresa ecológica de petróleos. Y una iguana yo orgullosa. Pues a partir de eso se hicieron cientos de cosas después de la Lizama 158, como esta. Ante la incoherencia de la empresa, pues los memólogos del país aprovechan. ¿Y realmente qué era más coherente de Ecopetrol? Su antiguo logo, cuando no jugaban a decirle al mundo algo que no eran. Este es el antiguo logo de Ecopetrol. Porque Ecopetrol no significa empresa ecológica de petróleos, significa empresa colombiana de Ecopetróleos. Fondo amarillo, por la riqueza que genera, con letras negras, porque esa riqueza es generada por un producto que es negro. Y un símbolo muisca que dice que Ecopetrol es de los colombianos o de las personas que vieron. Eso es completamente coherente. Por Dios, ¿cómo me venden una iguana y un énfasis en la palabra eco? No, es que al 2050 vamos a hacer 0 emisiones. Perfecto, pero por ahora no lo son. Por ahora esto es mucho más sensato. Esto es mucho más coherente. Y entonces, obviamente, cuando yo intento maquillar esto, o una realidad como la de la Lizama 158, una realidad de la Lizama 158, que fue latente y que aparte de eso no tenía los equipos, es decir, había una completa, aparte de incoherencia e incongruencia, porque no cuento con los equipos necesarios o la logística necesaria para resolver un problema de este tipo, las máquinas tuvieron que venir de Canadá. Y esos fueron unos 8 o 10 días más de derrame de crudo. Entonces, cuando contrasto la Lizama 158 con este logosímbolo tan lindo, pues obtengo que la gente piense esto. Pero durante más de 50 años, Ecopetrol fue esto. Sensato, honesto y sincero. Amarillo porque eso genera riqueza, negro porque el petróleo es negro y muisca porque es muy colombiano y se saca de la tierra de los muiscas, de los primeros habitantes de este territorio de desventura. Y además porque significa no empresa petrolera, empresa de petróleos ecológica, significa empresa colombiana de petróleos. Eso es Ecopetrol. Bueno, señores, eso era lo que quería comunicarles o transmitir en la clase de hoy. Comunicación en momentos de crisis. Paro la presentación, voy a parar la grabación